Esta noche vamos a continuar con la epístola a los Colosenses, capítulo 2. Vamos a ver los versículos 11 al 15. A manera de introducción, tengo aquí este término que se llama metáfora. Tengo dos definiciones, por así decirlo. La metáfora dice que es una figura retórica o literaria que nombra una realidad o concepto con el nombre de otro, estableciendo una relación de semejanza. Es una comparación implícita donde se transfiere el sentido figurado a uno literal, omitiendo palabras de enlace como igual a o como. Vamos a ver la otra definición. Una metáfora es una figura retórica que nombra un elemento con el nombre de otro con el que guarda alguna semejanza o analogía. A diferencia de una comparación directa, símil no utiliza nexos como, entre comillas, como o parecido a, sino que afirma directamente que una cosa es la otra. El símil utiliza esas palabras de ayuda. Por ejemplo, si ustedes pueden decir a, a una persona de mayor edad, tus cabellos son como blanca lana. Entonces, ese es un símil, ¿verdad? Aquí nosotros en esta sección vamos a encontrar varias metáforas, así que por eso da la definición y cuando las veamos vamos a entender, espero un poco mejor lo que es una metáfora. Para introducir, nos toca del 11 en adelante, vamos a leer primero los versículos 9 y 10, los coloqué en la nueva traducción viviente solo para tener otra manera de apreciar este contenido. Dice Pablo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Cuando estudiamos esto, recuérdense que los falsos maestros que se estaban introduciendo en Colosas estaban trayendo falsas enseñanzas. Por lo menos insinuaban que Jesucristo no era Dios, sino los pregnósticos estaban enseñando que Jesucristo era una emanación de Dios y ni siquiera una directa, sino así venía de muchas emanaciones hasta llegar a Cristo. Entonces Pablo por eso afirma que en Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Eso quiere decir, Jesucristo es plenamente Dios. Agrega el versículo 10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. Le dice a los colosenses, ustedes están completos. ¿Por qué les dice esto? Bueno, porque estos falsos maestros les estaban diciendo que ellos deberían de hacer realizar ciertas actividades para complementar su nueva fe. Y Pablo les aclara, no solo que Jesús es Dios, sino que ellos como creyentes en Cristo están completos, no les falta nada. Y vamos a ver hoy algunos de esos aspectos de lo que estos colosenses tenían. Ahora sí, entramos en materia a nuestros versículos de hoy. Aquí hay una primera metáfora. Después de que les dice a los colosenses, en Cristo ustedes están completos, les va a proveer información de qué más tienen en Cristo. Dice el 11, en Él, o sea, en Cristo, también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Y aquí está pues esta metáfora. La circuncisión en sí es un procedimiento físico, ¿verdad? Que se realiza, vamos a ver un poco más unos pasajes, pero aquí Pablo está hablando metafóricamente de una circuncisión de tipo espiritual. Por eso dijimos que es una metáfora, pero vamos a desglosar un poco
este pasaje. Vamos a hablar un poco de la circuncisión en otros pasajes, por lo menos vamos a ver la circuncisión física y luego también la parte espiritual. Veamos. En Génesis capítulo 17, versículos 9 al 11, es donde se establece la circuncisión como una señal del pacto que hace Dios con Abraham. Y aquí está. Dios dijo de nuevo a Abraham, pero tú guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, a través de sus generaciones. Este será mi pacto entre yo y ustedes que guardarán tú y tus descendientes después de ti. Note, todo varón entre ustedes será circuncidado. Circuncidarán sus prepucios y esto les será señal de pacto con ustedes. Versículos 12 y 13. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre ustedes a través de sus generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Deberá ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en su carne como pacto perpetuo. Así que dentro de este pacto que hace Dios con Abraham, y recuérdense que este pacto es que Dios llama a Abraham porque en él iba a traer bendición para todas las familias de la tierra. Y esto implicaba que de Abraham iba a descender el Mesías. Y la señal de ese pacto que hizo con Abraham fue la práctica de la circuncisión. En el judaísmo, la circuncisión se conoce como Brit Milá, que quiere decir pacto de circuncisión. Es el ritual religioso más antiguo del pueblo judío y representa el pacto físico y espiritual. Note que habla físico y espiritual entre Dios y Abraham. Recientemente en las prédicas de la iglesia tocamos el pasaje de Lucas capítulo 2 y ahí se describe que José y María cumplieron con este ritual. Dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, se refiere a Jesús, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. O sea que estamos viendo que esto que sucedió con Abraham como casi 2000 años antes de que naciera Jesús, para el momento de Jesús, todavía ellos tenían la práctica de la circuncisión y Jesús a los 8 días, es lo que dice Génesis 17, fue llevado bueno, no llevado, sino lo hacían ahí en su comunidad, tenían personas que se especializaban en esto e hicieron el ritual de la circuncisión. Ahora, si nos preguntamos si en el Antiguo Testamento era física o tenía también una implicación espiritual, ahí mismo en Deuteronomio 10:16 dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Por supuesto, usted sabe que la circuncisión es un procedimiento físico, quirúrgico, en donde el prepucio, que es una parte del órgano viril, la parte esa del pellejito, es quitada, eso es lo que hacían los judíos, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo circunciden su corazón, casi parecido como lo que nos dice el versículo que estamos viendo ahorita, el 11, que dice que Jesús ha circuncidado nuestro corazón. Bueno, pensemos, ¿cuál fue el propósito de la circuncisión en el tiempo del Antiguo Testamento? Era una práctica mediante el cual el judío reconocía a Dios y reconocía que él estaba dentro de un pacto como nación, como pueblo de Dios, y entonces cumplían con el rito que los varones a los 8 días eran circuncidados para tener una evidencia física de que estaban siguiendo ese pacto que había hecho Dios con Abraham, pero a la vez ese hecho físico tenía una implicación de tipo espiritual. ¿Y qué era? Que era la evidencia de que una persona estaba siguiendo a Dios. Ahora, si nos hicieran la pregunta, si todos los judíos en realidad
pues seguían a Dios los que habían practicado la circuncisión, ¿no? La respuesta ya sabemos que no, ¿verdad? Ahora miremos en el versículo 11 que estamos leyendo ahorita de Colosenses, no está hablando de la circuncisión física, pues dice que esta circuncisión es hecha no de manos. Por lo tanto, como dijimos que es una metáfora, está hablando que es de tipo espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es de que Cristo, cuando dice que ha circuncidado nuestros corazones, quiere decir que Cristo ya ha tratado con nuestra vieja naturaleza, nos ha separado, nos ha libertado de la esclavitud de la carne. En ese sentido es que está Pablo refiriendo esto. O sea, nosotros, los colosenses en su momento no tenían que practicar, ya que la mayoría no eran de origen judío, no tenían que practicar la circuncisión física como parte de su caminar con el Señor. Y Pablo les dice, ustedes ya fueron circuncidados, o sea, ya con ustedes ya se hizo ese proceso espiritual de separarlos, de libertarlos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la vieja naturaleza. Pablo en otra de sus cartas aborda este tema también en Romanos. En este caso, con la iglesia de Colosas, habla de que estaban enseñándoles que era necesario practicar la circuncisión como requisito para la salvación. Ese problema se empezó casi desde el inicio del cristianismo. Recuérdese que cuando se dan los primeros convertidos no judíos allá al norte de Israel, donde hoy es Siria, que en aquellos días era una ciudad que se llamaba Antioquía. Ahí la mayoría no eran de origen judío. Entonces llegan unos judíos de Jerusalén que profesaban que habían creído en Cristo, pero todavía estaban tal vez con confusión en el entendimiento y llegaron a decirles que para que fuera efectivo su creencia en Cristo tenían que circuncidarse. Y entonces enviaron a Pablo y a Bernabé con los líderes de Jerusalén a tratar este tipo de tema, ¿verdad? Los judíos habían llegado a creer que la práctica de este rito garantizaba su relación como pueblo de Dios. Y vamos a ver lo que enseña Pablo allá en Romanos, capítulo 2, versículo 25-27. Miren pues, dice Pablo, porque la circuncisión aprovecha en verdad si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. Y eso se lo está dirigiendo en parte a la comunidad judía dentro de toda la iglesia completa que estaba en Roma. Y les agrega, de manera que si el incircunciso, hablemos de un gentil, uno que no era judío, cumple los justos preceptos de la ley, pregunta, ¿su incircuncisión no será considerada circuncisión? Y agrega, el que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, hablándole a un judío, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, lo que le está diciendo, tú como judío te las llevas de que sigues las enseñanzas de la Biblia y que eres circuncidado, pero la realidad es que no estás viviendo las enseñanzas de la Biblia. Así que uno que sí lo está haciendo y que no es circuncidado va a poderte evaluar a ti que estás fallando. Continúa, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino, más bien, es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Entonces, para redondear, aquí en Colosenses Pablo está hablando de este término que dice que Jesús circuncidó nuestro corazón y lo que quiere decir es que su obra en la cruz tuvo como resultado que nos separó de la esclavitud en la que estábamos
al pecado o a nuestra vieja naturaleza. Así que esa la metáfora ahí explica en qué sentido es esa circuncisión espiritual. Y aquí estamos viendo que Pablo está diciendo de lo mismo a los romanos. No es la circuncisión física lo que vale, sino la manera como tú estás viviendo para Dios. Este es un pequeño paréntesis y les digo por qué. Mm, Me llamó la atención cómo es hoy día este tema de la circuncisión física. Aquí estoy hablando de lo físico. Mire, pues, aproximadamente uno de cada tres hombres, o sea, entre el 30 y 38% de los hombres en el mundo, dice que están circuncidados. Yo antes de revisar esto, no me imaginé que fuera tanta gente, ¿verdad? Ok. Cerca de la mitad de estos procedimientos se realizan por motivos religiosos y culturales, principalmente entre las comunidades islámica y judía, mientras que en el resto de la población se realiza por razones médicas y preventivas. Pero es interesante, estamos hablando de un 30%, uno de cada tres hombres se circuncida actualmente. La tasa de circuncisión varía drásticamente dependiendo del país y la región. Por ejemplo, en Oriente Medio y Norte de África es el 99% de los varones la que lo practica por razones religiosas. En Estados Unidos, este dato también me pareció interesante, alrededor del 50 a 65% de los recién nacidos son circuncidados, aunque estas cifras están disminuyendo en los años más recientes. Y en Latinoamérica, Europa, con excepción de Reino Unido, y también en Asia Oriental, las tasas son generalmente bajas, o sea, los varones ahí practican menos la circuncisión, ya que no es una práctica cultural ni médica común. Y una región más, África subsahariana, es la parte sur del África, las tasas varían, pero han aumentado en los últimos años, promovidas por la Organización Mundial de la Salud como medida preventiva contra la transmisión del VIH o conocido como SIDA. Cierro aquí en parte. Dice, las principales ventajas médicas de la circuncisión incluyen una higiene más sencilla, la prevención de patologías del prepucio y la reducción del riesgo de contraer enfermedades infecciosas urinarias y de transmisión sexual. En una comunidad de creyentes, pues esta última no debería ser problema porque lo normal en una comunidad de creyentes es que los varones casados tienen solo su esposa y su vida íntima es solo con su esposa, así que no hay razón para contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. Y los solteros deberían de abstenerse de actividad sexual hasta que se casen. Así que este tipo de problemas deberían, espero, deben ser escasos dentro de las comunidades cristianas que están buscando vivir los principios de Dios. Bueno, cierro este paréntesis, se los compartí por si tienen familias o a veces son temas que no se platican, bueno, pues ahí hay un poco de información para platicar. Continuemos ahora con el versículo 12. Dice el versículo 12, Pablo a los colosenses, además de que fueron circuncidados sus corazones, dice, fueron sepultados juntamente con él en el bautismo. Con él es con Cristo, ¿ok? En el cual, o sea, en Cristo, también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Nuevamente, esta es una metáfora, porque no está hablando del bautismo por agua, el que practicamos en la iglesia, que tiene un sentido de testimonial. Cuando alguien se bautiza por agua, está diciendo, hago público a la comunidad que yo ya creí en Cristo como mi Señor y Salvador y por esa razón doy testimonio público por medio del bautismo. Ahora aquí Pablo está utilizando una metáfora, utilizando el tema del bautismo. Él dice que fueron sepultados juntamente con Cristo en el bautismo y que en Cristo también fueron resucitados con Él. Entonces, lo que quiere decir es que aquellos que han creído en Cristo han muerto su vieja vida y han resucitado a una nueva vida. En ese sentido fueron sepultados y fueron resucitados.
porque al haber creído en Cristo, el creyente muere a su vieja vida y nace a una vida nueva. Avanzamos al versículo 13. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos, le dice a los colosenses, y en la incircuncisión de su carne, esa incircuncisión de su carne quiere decir esclavos del pecado unidos juntos con su vieja naturaleza mientras estaban muertos en pecados. Y en esa situación de esclavitud a la carne, dice, Dios le dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Una vez más, si ustedes se fijan, nos viene diciendo, Jesús circuncidó sus corazones. En él ustedes fueron sepultados y en él fueron resucitados para nueva vida. Y dice ahora, a pesar de que estaban muertos en sus delitos y esclavos de la carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos, dice, todos los delitos. Ustedes estaban muertos espiritualmente en sus delitos o pecados e incircuncisos, esto es bajo el poder y propiedad de su vieja naturaleza. Y en ese estado, Dios le dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Ahora, una nota, eso de que nos dio vida y nos perdonó es el resultado de haber creído en él. No es solo así nomás, no es que a todo el mundo le dio eso, es a los que han creído en Cristo. Pregunta, ¿cuántos pecados nos perdonó? Puede regresar acá. Dice, perdonándonos, dice, todos los pecados. La palabra que ustedes ven ahí en griego, eso quiere decir todos, o sea, no hay excepción. Así que, ¿cuántos pecados nos perdonó? Todos. Bueno, mire, diría alguno, eh, quiere decir que entonces los pecados que cometí antes de creer en Él, me los perdonó. Sí. Y, y los pecados que he cometido después de que creí en Cristo están perdonados también. Y, y si de aquí a futuro yo voy a pecar, esos pecados también fueron perdonados. A la luz de la Biblia, la respuesta es sí. Claro, usted entonces se le puede ocurrir por ahí la maquiavélica idea de decir, bueno, o sea que si ya están perdonados, quiere decir que si peco, ya no tengo eh, pena o castigo por eso, porque ya está perdonado. Un momento, dijo alguien por ahí. En Romanos capítulo 6, 1 y 2, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Porque Pablo le está diciendo a los romanos, mire, cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Así como había proliferación de pecado, la gracia del Señor fue tan grande que, 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 que obró para dar un recurso de libertad de esa esclavitud de pecado. Entonces, por eso dice Pablo, ¿qué diremos? ¿Pecaremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Él responde, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Mm? En Colosenses dice, ustedes estaban muertos en sus delitos, muertos en sus pecados, y Jesús les dio vida y los perdonó. Así que dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos? Si estamos muertos para el pecado, no podemos vivir en él, dice. Agreguen los versículos 11 y 12. Así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Bueno, somos pecadores porque pecamos. ¿Hemos sido perdonados? Sí. ¿Pero pecamos todavía? Sí. Ahora, pero entonces, ¿cómo se explica eso? Es que lo que pasa es que el que no tiene a Cristo en su vida, ese peca y peca tranquilo, ¿me explico?
es esclavo del pecado. Así que si alguien miente, roba, adultera, fornica, todo lo que usted quiera, pues como no tiene a Cristo, es su conducta natural. Ahora, en un creyente, esto ya no es su conducta natural. Como dice aquí, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir todavía en él? Ahora, usted me va a decir, bueno, solo explícame, o sea, ¿todavía peco o no peco? Sí, el creyente todavía peca. ¿Y qué diferencia hay? La diferencia es que el creyente ya no se siente cómodo cuando hace lo que a Dios no le gusta. Peca, ofende a Dios, pero el Espíritu Santo en su interior le está diciendo, fallaste, eso no le gusta a Dios. Y nos ha dado un recurso, que es la oración. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces sí, todavía pecamos, pero tenemos el recurso de restablecer nuestra comunión con Él por medio de la confesión. Siguiente versículo. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Bueno, usted se va a preguntar, bueno, ¿qué acta, verdad? Ok, tratemos de ver un poco esto. De acuerdo a lo que investigué, el acta que había contra nosotros se refiere a la ley mosaica, porque en la ley mosaica está todo lo que Dios espera de sus seguidores. Contiene todo aquello, la ley de Dios, todo aquello en lo que hemos pecado. Porque obviamente cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nuestro caminar era de la práctica del pecado. Ahora, esa ley se constituye en un acta que da testimonio de todo aquello en lo que hemos fallado. Dice el versículo que quitó esa acta, ¿verdad? Que tenía toda la información de toda nuestra delincuencia, llamémosle así. La palabra quitó tiene una idea de borró, limpió. Y aquí hay un dato interesante. La palabra quitó, que también puede usarse como borró, en el contexto del mundo griego, lo que pasa es que cuando alguien escribía en un papiro, tenía un tipo de tinta que no es como la nuestra. Nuestras tintas ahora tienen un ácido que hace que las tintas, ya sea de un bolígrafo o lo que sea, penetren dentro de la superficie que escribimos. En aquellos días escribían con tintas que no tenían ácido, entonces lo que usted marcaba quedaba solo sobre la superficie del papiro o del pedazo de piel. Algo así como que hoy día escribimos con lápiz grafito. Vamos a ver si tengo aquí mi lápiz así de, con uno de estos. Vale. Entonces usted escribe con uno de estos en la hoja y luego pues agarra el borrador y puede borrar lo escrito. Este término tiene más o menos esa idea, que todas esas cosas que estaban escritas, y la palabra que usé ayer era como que eran escritas a mano, que daban fe de toda nuestra mala conducta, dice, el Señor lo borró. ¿Se acuerda cuando dice el dicho aquel borrón y cuenta nueva, verdad? Sí, se borró y ya no hay nada que testifique contra nosotros. ¿Y qué más hizo? Que tomó esa acta, y esto es metafóricamente hablando, y dice que la clavó en la cruz. O sea que lo que hizo el Señor con todos nuestros delitos, con todos nuestros pecados, fue que metafóricamente la clava en la cruz y queda saldada la cuenta. Anoto aquí una expresión de MacArthur. No queda el más mínimo rastro en nuestra cuenta. Nuestro perdón es completo. Yo reflexionando en esto, obviamente digo, de verdad que gracias por ese perdón, porque hay cosas que uno ha hecho que son vergonzosas, ¿verdad? O hemos lastimado personas o qué sé yo. Gracias Dios por ese perdón que no merecíamos y que tampoco pudimos hacer nada por obtenerlo, más que tener fe en Cristo. Versículo 15. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público,
habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Aquí expresa una victoria total sobre sus enemigos. Regreso. En muchos pasajes, cuando ustedes ven ahí que dice que despojó a los principados y autoridades, cuando habla de principados y autoridades, está hablando de Satanás y sus ejércitos de ángeles caídos. Esto quiere decir que la victoria de Cristo también fue anunciada a todos sus enemigos, dándoles a conocer que había triunfado. Los comentaristas hacen referencia que, por ejemplo, cuando un general romano tenía victoria, regresaban a Roma con un desfile con los soldados triunfadores, pero también traían a los derrotados y los presentaban públicamente expresando su victoria y a los ejércitos derrotados ahí marchando cautivos como testimonio de la victoria que había tenido. En este versículo entonces nos da una imagen también metafórica de que Jesucristo en su muerte y resurrección triunfó sobre Satanás y sus ángeles caídos. ¿Por qué? Porque pagó el precio para libertad de todos aquellos que estaban muertos, pagó el precio para poderles proveer perdón y vida eterna. Voy a llegar al final con unas palabras de John MacArthur. Dice, la muerte de Cristo nos concede transformación, perdón y victoria. Todo esto resulta en una salvación completa, no falta nada, con un perdón completo, no quedó nada pendiente. O sea, yo no tengo que hacer algo adicional para que el Señor me perdone. Ya me perdonó total y completamente. Y tengo sobre el pecado una victoria completa. En mi oración decía que el Señor nos ayude a entender esto y a vivirlo. En lo personal, mi lucha de cada día es buscar no pecar contra el Señor y peco. Voy, oro, le expreso que reconozco que lo que hice es pecado y que a Él no le gusta y voy con Él para que ese perdón que ganó Cristo en mi favor sea aplicado a mi vida para mantener mi vida de relación de comunión con Él y seguir adelante, creciendo, buscando cada día pecar menos y agradar más a Dios. Llegamos hasta aquí, así que como siempre deseamos las buenas noches.